En la clase de hoy vamos a empezar un tema nuevo. El tema es amortización de deudas y fondos de amortización. Voy a compartir pantalla con ustedes. Entonces vamos a ver tablas de amortización de deudas. Necesitamos tener datos referidos al valor presente, que significa el monto de la deuda, la tasa de interés y el tiempo. Dice nuestra compañera, pues estamos compartiendo la pantalla. Ya, un segundito, chicos. Ahora sí, ¿no? Ya, entonces, ¿qué? Nuestro tema es tablas de amortización de deudas. ¿Y se está grabando la clase? Sí. Las tablas de amortización de deudas tienen como objetivo la elaboración o la expresión en términos de una tabla de lo que son los pagos periódicos que se realizan. Es decir, si yo me presto una cantidad de dinero, después tengo que cancelar esa cantidad de dinero con cuotas iguales, ¿no es cierto? Entonces, una tabla de amortización de deudas representa eso. Digamos, yo tengo una deuda de 10,000 pesos, pago una tasa de interés del 1% por periodo de capitalización y periodo de pago. Necesito calcular si además tengo una cantidad N de tiempo para hacer la cancelación. Digamos, si voy a cancelar mi deuda en 10 pagos, entonces aquí debo calcular el pago periódico. Para calcular el pago periódico, ¿cómo harían? Recién han dado el examen. Entonces, ¿cómo calcularían? ¿Cuánto sería el pago? Si la deuda es de 10,000 pesos sujetos a una tasa de interés del 1%, ¿cuánto sería el pago? ¿Cuál es la estructura de la tabla de amortización de deuda? Primero viene el periodo y en función a qué libro uno está utilizando, las columnas que contiene una tabla de amortización de deudas es distinta, pero solo es la ubicación. Entonces podríamos anotar aquí el saldo insoluto, se llama. Es aquello que me falta cancelar. Luego aquí podríamos anotar el interés, la amortización y aquí finalmente el pago periódico. Entonces una tabla de amortización de deudas tendría básicamente esa estructura. Vamos a ponerle cuadritos. Y cuando los pagos son iguales, entonces aquí vamos a elaborar una tabla considerando pagos iguales. Vamos a ver que van a haber otras formas. Pagos iguales.
Entonces, si considero pagos iguales, estamos diciendo que esta es una anualidad. Si consideramos que los pagos son iguales, es una anualidad. También podrían no ser iguales los pagos, ¿ya? Vamos a hacer otra tabla paralela a esta. Entonces, les he dicho que calculen. A ver, calculen. Y yo lo voy a hacer vía función. Entonces empezamos periodo 0, periodo 1 y así sucesivamente para los 10 periodos. Mi saldo insoluto va a ser el valor presente de la deuda, ¿no? O sea, la deuda en realidad. ¿Cómo calcularíamos? ¿Qué necesitamos para calcular? ¿Se acuerdan las fórmulas? ¿De cuánto sería mi pago? Voy a recuperar mis fórmulas. Licenciada, ¿cómo se llama el tema? Disculpe. Tablas de amortización de deudas. Pueden revisar los libros también, ¿no? Pero el tema es tablas de amortización de deudas. Y estamos al filo, chicos, no podemos dejar de pasar y hoy día yo estoy un poquito penosa, tengo un asunto familiar muy triste, entonces por eso estoy un poco distraída, pero no podemos dejar de pasar, ya nos falta tan poquito y estamos al filo del tiempo, ¿ya? Entonces ahora estoy buscando mis fórmulas. Aquí. Entonces necesitamos el pago periódico. Entonces estamos retomando las tablas de amortización de deudas. Son una forma de visualizar las anualidades, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cuánto se ha pagado. Si los pagos son iguales, ahora estamos como descuartizando el pago, ¿no? Estamos desglosando el contenido del pago. Entonces ahora quiero... ¿dónde está, no? Mi fórmula. Esta máquina está... Más me valía ir a mis documentos nada más. Ya. Entonces lo único que vamos a hacer es calcular el pago periódico conocido el valor presente. Esa es la única fórmula que vamos a necesitar. Entonces, el tema es tablas de amortización
de deudas. ¿Qué es lo que se hace en una tabla de amortización de deudas? Expresa las deudas en una tabla que muestra el periodo, la tasa de interés, el, eh, el pago por el interés, en realidad el pago por el interés, y el pago como amortización. Entonces, un pago, el pago que nosotros vamos a encontrar, está compuesto por dos elementos. Por el interés y la amortización. Entonces, esos dos componentes los vamos a desglosar, vamos a diferenciar qué parte de ese pago igualito que estoy haciendo va a los intereses y qué parte va a la amortización. Entonces, calculamos, mi deuda es de 10,000 pesos, recién han hecho ustedes el examen, deuda de 10,000 pesos, tasa de interés por periodo de capitalización es del 1% por periodo de capitalización, 0.01. Y ahora elevado a la menos 10. Entonces calculamos el pago periódico. Ustedes ya deberían haber calculado cuánto les sale. 1055,82. Un poquito más fuerte porque realmente no te he escuchado nada. 1055,8. 1050, 55,8. 82, licenciado. Yo voy a hacerlo, pero voy a usar función. Voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, la función pago es la función que me hace esa operación. Está en el grupo de las financieras. Y ahí tenemos una función que se llama función pago. Tasa NP, valor presente, entonces yo voy a hacer tasa 0.01. Voy a dar dirección de celdas, ¿no? Yo voy a dar dirección de celdas. La tasa. Mi máquina no quiere ver tasa. Y la voy a fijar. Después van a ver para qué. Número de pagos, estamos diciendo 10. Pero voy a dar direcciones de celda. El valor actual lo voy a colocar como un símbolo negativo y es la deuda. O valor presente, ¿no? Y listo. Digo aceptar y me sale, ¿no? 1055,82. Y ese es el pago igual. Entonces mi tabla de pagos iguales, entonces voy a copiar, no voy a copiar, voy a hacer lo siguiente. Mi saldo insoluto en el periodo 0 es la deuda. Entonces aquí yo voy a decir la deuda de 10,000 pesos. Ahora, esta deuda de 10,000 pesos va a ser cancelada con pagos igualitos. Esos pagos igualitos, ¿de cuánto van a ser? De 1055, ¿no? Entonces voy a cancelar estos. Este pago siguiente va a ser igualito al anterior y voy a copiar mi fórmula hacia abajo para terminar la tabla. Entonces, en realidad, lo que yo estoy encontrando, si hacemos una línea horizontal del tiempo, hasta el momento tengo, ¿no? Que mi pago es de 1055,82. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 años. Son los pagos igualitos.
Entonces, este es el periodo 0, el periodo 1, cero, 0, y el 0, X1, X2, durante 10 periodos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos reflejando. ¿Sí? Entonces, periodo 0, no hay nada. El 1, 1055, 1055. Y esta es una anualidad vencida. Esta es una anualidad vencida ordinaria, ¿no? Pero ahora, este pago de 1055 tiene dos componentes. Dos componentes. Un componente es el interés. Una parte de esos 1055 están yendo a pagar los intereses y otra parte está yendo a pagar el capital. Entonces, ¿qué había sido la amortización? La amortización es el pago al capital, es el pago de la deuda. Entonces, al finalizar los 10 pagos que nosotros vamos a hacer, vamos a ver que mi saldo tiene que llegar a 0. O sea, el objetivo es que el saldo sea 0. Ese es el objetivo del armado de la tabla de amortización de deudas. Entonces, ya sé que tengo una deuda de 10,000 pesos. Ahora, para los intereses, yo voy a calcular los intereses. ¿Cómo calcularía los intereses para un periodo? Entonces, yo voy a multiplicar los 10,000 por ¿cuánto? Por el 1%. ¿Sí o no? Estoy multiplicando 10,000 por el 1%. Eso es 100 pesos. Ahora, ¿cuánto estaría amortizando si estoy pagando 1055? ¿Cuánto estaría amortizando? Estaría amortizando los 1055 menos los intereses. Sí, eso estaría haciendo. Ahora, si yo estoy amortizando 955, ¿cuánto sería mi saldo insoluto para el siguiente periodo? Entonces aquí voy a tener 10,000 menos la amortización que estamos haciendo. ¿Sí o no? Ahora, calculo otra vez los intereses. Voy a decir, el saldo insoluto multiplíquese por la tasa de interés. Ahora, ¿cuánto estoy amortizando? Estoy amortizando el pago menos los intereses. Ahora, mi saldo insoluto para el siguiente periodo va a ser el saldo del periodo anterior menos la amortización que estamos haciendo. Voy a hacer unas 3 filas más, pero eso ya puedo copiar hacia abajo y voy a tener calculado todo. Entonces, otra vez, para el siguiente periodo, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los intereses. ¿Intereses sobre qué? Saldo del periodo anterior multiplicado por el 1%. Resto, para la amortización, resto el pago que estamos haciendo menos los intereses. Entonces ahora voy a tener para el siguiente periodo el saldo va a ser saldo menos la amortización. Una vez más y con eso copio para todos, ¿sí? Calculo los intereses. Intereses sobre saldo. Multiplico 7,103 por el 1%. Calculo que parte de ese pago está haciendo amortización. Entonces voy a restar pago menos el interés. Estoy amortizando 984 pesos. Entonces ahora voy a hacer el saldo del periodo anterior menos lo que estamos amortizando. Que sí, puedo ir copiando para todas las filas. Una última ya. Intereses sobre saldos. Entonces multiplico 6,118 por ¿cuánto? Por la tasa de interés. Esta vez voy a fijar para poder copiar hacia abajo. Y ustedes van a hacer uno por uno y tienen que coincidir. Entonces en la amortización voy a restar el pago que estamos haciendo menos los intereses.
Ahora voy a restar el saldo insoluto menos la amortización que estamos haciendo. Y ahora esto puedo copiar yo hacia abajo. Ay, no. Esto maquinita, esto. Y fíjense, el objetivo es llegar a cero. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos mi tabla de amortización de deudas. Esta tabla de amortización de deuda con pagos iguales. Ahora vamos a revisar en el Alfredo Díaz Mata cuál es su estructura de formato en tabla. Me voy a ir a la plataforma. En la plataforma vamos a revisar matemáticas financieras. Y en matemáticas financieras vamos a revisar los libros. El Alfredo Díaz Mata con la estructura de sus tablas de amortización de deuda. Y vamos a revisar los índices. El Portus Lincoln vamos a ver después, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los tipos de anualidades, amortización y fondos. Este es el tema, amortización y fondos. Tablas de amortización y fondos de amortización. Vamos a ver. Página 237, 257, creo que son 20. Ya. Entonces, si revisamos la estructura de las tablas de amortización de deudas, que es la amortización, saldar o pagar la deuda, ¿no? Entonces, tenemos la fecha o el periodo, el pago periódico, el orden es distinto, ¿no? Pero el procedimiento va a ser igualito. Entonces, tengo el pago, el interés sobre saldo, la amortización y el saldo de la deuda. Entonces, mi deuda era de 10,000, entonces ahí estaban 10,000. Calculamos los intereses sobre 10,000 y al pago periódico que estamos haciendo, hemos quitado los intereses y eso tiene como amortización. Entonces el orden cambia, pero en esencia el procedimiento no cambia. Entonces pueden revisar el Alfredo Díaz Mata para hacer las tablas de fondos, tablas de amortización de deudas, que lo que están buscando es mostrarme cuál es la evolución de los pagos y cuánto me falta cancelar. En realidad aquí es importante aprender a calcular cuánto me falta calcular después de haber hecho el primer pago, el segundo pago, el tercer pago y así sucesivamente. ¿Cuál es mi saldo insoluto después de haber hecho el? Entonces me van a revisar esta parte del libro de Alfredo Díaz Mata para empezar a resolver algunos de los ejercicios, ¿no? Ya, entonces tienen el libro de Alfredo Díaz Mata. Vamos a revisar otro libro más. Y este libro es el de Portus Lincoln. Entonces, este Portus Lincoln es interesante. Me van a revisar todo el material que hay para la parte de tablas de amortización de deudas. Ahí están las anualidades, página 206, 224, las amortizaciones. 279, vamos a ver cuánto es. 279. Entonces 289. 289 ya. Entonces la amortización. Igual, la introducción, amortizar significa el proceso mediante el cual se cancela la deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Cuando son iguales, se trata de una anualidad. Entonces ahora vamos a ver cuál es su procedimiento cuando los pagos son iguales. Ahora, los sistemas de amortización cambian
cuando mi amortización es gradual, amortización constante, amortización por cuotas incrementadas, hay distintos sistemas de amortización. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo pagos iguales? Es lo mismo. Mi saldo está al final, no está al principio como yo he hecho, pero hay otros libros en los que cambian. Entonces, mi saldo está al final, pago anual, intereses sobre saldos, la amortización y el saldo. ¿Podemos replicar este? Sí, podemos replicar. 8% de intereses sobre saldos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en nuestra hojita de Excel. El procedimiento está perfecto, está igual. ¿Qué cosa ha cambiado? Ahora, en este ejemplo, por ejemplo, mi deuda es 500 mil. Voy a cambiar esto. 1, 2, 3. 500 mil de deuda y la tasa del 8%. 8. ¿Se fijan? Las columnas son exactamente iguales. Entonces el cambio, pueden cambiar la forma, podemos cambiar la ubicación, pero fíjense, saldo, interés, 8% de intereses sobre saldos, 40.000, 37. No, en este caso no tenemos anuales, es otra cosa. 5 años allá, que no hemos cambiado 5. Periodo 5. Sí. Mi pago periódico va a ser de, ahora sí, ¿no? En esta tablita que yo acabo de hacer, tengo el saldo 500.000, intereses sobre saldo 40.000, amortización en el primer periodo 85.228,23. Perfecto, ¿no? Entonces ahí tenemos la tablita exactamente igual, el cálculo. Y aquí en el periodo 5 está finalizando la deuda, ¿no? Entonces ahí es nuestro 0. Entonces, si n es igual a 5, n termina con 0 en la columna de saldo insoluto, que en este caso está al final. Podemos cambiar la ubicación, no hay problema. ¿Está entendido, chicos? Licenciada, por favor, ¿me podría volver a explicar cómo han sacado la amortización y los saldos, por favor? La amortización. Ya, para el cálculo de la amortización, primero hemos calculado el pago periódico. Este pago se divide en dos, hemos dicho. Se divide en lo que son los intereses y lo que es la amortización. Es decir, estos, que los voy a pintar de rojo, voy a hacer un rato mi máquina. Esto, que es mi pago periódico, está dividido en dos partes. Una parte que es la amortización y otra parte que es el interés. Entonces, ¿cuánto está pagando por intereses en un periodo? Se está pagando la multiplicación del saldo insoluto por la tasa de interés. Entonces, si tú multiplicas 500.000 por 8, por 0.08, sale 40.000. Entonces, ya estoy calculando el interés. Si hemos dicho que el pago está compuesto por el interés y la amortización, entonces yo, para saber cuánto estoy amortizando, yo voy a restar pago menos amortización. Entonces, si nosotros en algún caso he visto, si yo elijo, aquí vamos a insertar una fila. Qué mal está mi máquina, chicos. Ya. Entonces, si esta es la columna A, esta es la columna B, esta es la columna C, esta es la columna D, entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Para calcular el pago usando la fórmula. Todos los pagos van a ser igualitos. Los intereses, ¿cómo los voy a calcular? Voy a calcular a menos 1, si quieren, el saldo insoluto de la columna A menos 1, ¿sí?
multiplicado por la tasa de interés. Por tasa de interés, que ya sabemos que es una chiquitita, ¿no? A menos 1 por la tasa de interés. Entonces, los intereses son el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. ¿Sí o no? ¿Está entendido eso? Hasta ahí, esa sería la forma en la que calculamos los intereses. Ahora, ¿qué es la amortización? La amortización sería la columna D menos, ¿qué? Menos la columna B. ¿Sí o no? Y finalmente, para el saldo insoluto, lo que yo estaría haciendo es la columna D menos 1, saldo del periodo anterior, menos la amortización, que estaría en la columna C. Si quieren ponerle símbolos a las de menos 1, o sea, saldo del periodo anterior, no es de menos 1, es a menos 1. El saldo del periodo anterior, aquí, esto. A menos 1, saldo del periodo anterior. Y mi máquina no obedece, chicos. A menos 1. A menos 1. Entonces hago menos 1 menos la amortización. Voy a volver a hacer, pero no voy a hacer con pagos iguales, ahora voy a hacer con pagos diferentes. Entonces la misma deuda. Entonces aquí solamente les he mostrado la forma. Puedo volver a hacer, voy a hacer en el orden que tiene el Portus 5 ya. Sí, podemos hacer. Entonces aquí el periodo, aquí el saldo, no, el pago, ¿no? El pago periódico, el interés, la amortización y el saldo. Hemos dicho nosotros, vamos a insertar más. Aquí necesito datos para que yo haga direcciones de celdas, ¿no? Deuda, 15,000 pesos. Tasa, el 1% vamos a poner, luego vamos a cambiar. Tiempo, 6 periodos y el pago. Ustedes ya pueden calcular el pago periódico igual. ¿Cuánto sería el pago periódico? Entonces yo voy a usar la función que les acabo de enseñar, pero esta función que se llama pago, pero que ustedes van a hacer con su fórmula, ¿no? Mi función pago, aceptar. La tasa del 1%, número de pagos 6, valor actual de la deuda, negativo, la deuda, porque es un egreso. Entonces ahí tengo mis pagos iguales. Periodo, empezamos periodo 0, periodo 1, periodo 2, y así sucesivamente, hasta el periodo 6, donde se acaba mi deuda. Solo está el 6. ¿Cuál es mi pago? Periodo 0 no hay pagos, pero en el periodo 1 sí hay pagos, entonces este es mi pago. Aquí abajo yo voy a decir esto es lo mismo y voy a copiar hasta el periodo 6. Vamos haciendo solo para 6. Ahora, calculo. Intereses sobre saldo, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mi saldo? Mi saldo siempre va a empezar con el monto de la deuda. Esa es mi deuda. Mi saldo es mi deuda. Entonces, hago mi primer pago. ¿Cuánto se va por intereses? Calculo los intereses. Entonces, voy a decir saldo del periodo anterior multiplicado por ¿cuánto? Por 0,01. Por 0,01. Entonces, ahí mis intereses son de 150. Ahora, si estoy pagando 2.588, ¿cuánto estoy amortizando? Entonces voy a decir 2.588 menos 150, porque eso es la parte de los intereses. Ahora, ¿cuál es mi saldo? Saldo va a ser
saldo del periodo anterior menos 2.438, que es la amortización que estoy haciendo en este periodo. ¿Ahí? Otra vez. Entonces, calculo intereses. Intereses sobre saldos. Entonces, voy a decir intereses sobre saldos más 12.561 multiplíquese por la tasa del 1%. Entonces, me está dando 125. Ahora, ¿cuánto estoy amortizando? Si estoy pagando 2.588, a eso les quito la tasa de interés menos los intereses. Estoy amortizando la suma de 2.462. Como estoy amortizando eso, mi saldo para el siguiente periodo ya va a ser menos, ¿no es cierto? Entonces voy a restar saldo del periodo anterior menos la amortización de este periodo. ¿Sí o no? Una vez más. Entonces, calculo los intereses sobre saldos. Entonces, lo que yo debo pagar es el saldo, ¿no? Me falta pagar 10.099. Entonces, eso voy a multiplicar por el 1%. ¿Ya? Ahora, estoy pagando 2.588. Entonces, 2.588, ahora le quito los intereses para saber cuánto es la amortización. Estoy amortizando 2.487. Como estoy cancelando la deuda 2.487, mi saldo ya es menos, ¿no? Entonces, menos mi amortización. Otra vez, intereses. ¿Cómo calculo los intereses? Intereses sobre saldo se llaman. Entonces, multiplico el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Aquí resto el pago menos los intereses. Ahora calculo el saldo para el siguiente periodo. Entonces voy a decir saldo del periodo anterior menos la amortización que estamos haciendo. Entonces, otra vez, intereses sobre saldos. Multiplico eso por el interés. Ustedes están haciendo una tablita en su cuaderno, ¿no? Esta es mi computadora que no me responde aquí. Amortización va a ser el pago que estamos haciendo menos con chicos. Se ha muerto mi cuñado, chicos, estamos con ese tema. Disculpen, chicos, estaba un poco distraída ya. Entonces, ya está entendido lo que es el cálculo de la amortización. Sí, licenciada. Ya. Entonces, una vez que ya han entendido eso, este sistema se conoce como sistema francés de amortización porque los pagos son igualitos. Pero existen otros sistemas, vamos a ver otras formas, donde los pagos no necesariamente son iguales, pero entonces no serían una anualidad. Pero igual el concepto es exactamente el mismo. Entonces aquí, ¿cuánto estaríamos amortizando? Estaríamos amortizando el pago menos los intereses, menos el interés. Y aquí para mi saldo del periodo anterior va a ser el saldo del periodo anterior menos la amortización. Aquí
aquí otra vez calculo los intereses sobre saldos. Intereses sobre saldos, multiplíquese por el 1%. Y aquí resto el pago periódico menos el interés. De tal manera que mi saldo va a llegar a ser 0. Cuando está bien hecha la tabla, el saldo va a ser 0. Y eso es el objetivo. Entonces, ¿dónde se va a aplicar esto? Cuando ustedes hagan un proyecto, les van a pedir una tabla de amortización de deudas. Cuando hagan esta tabla la tienen que manejar muy bien. Entonces, utilizando el sistema que les había dicho, donde los pagos son iguales, esta es la forma de la tabla. Pero también podría ser que los pagos no sean iguales, pero la amortización sea igual. Entonces, mi tabla, amortización de deudas, con amortizaciones iguales, va a tener esta estructura. Cuando decimos amortizaciones iguales, a ver, entonces vamos a tener la misma forma, el mismo formato, podemos copiarnos. Entonces, si quiero amortizaciones exactamente igualitas, si mi deuda es de 15,000 pesos y voy a cancelar en 6 cuotas, montamos igual las deudas. Los mismos datos vamos a hacer, ¿no? Solo que mi pago va a ser igual, distinto. Entonces voy a hacer una tabla semejante y con eso vamos a quedar ahí. ¿Ya? Voy a hacer esta tabla y con eso ustedes me van a empezar a resolver los ejercicios de Portus-Lingua-Yang que aumentan su grado de dificultad, pero vayan descubriendo, porque aquí está bien detallado todo lo que se hace e inclusive está este ejemplo que les estoy poniendo, no lo mismo, pero vamos a ver. Entonces aquí cálculo. Si mis amortizaciones van a ser iguales, entonces yo tengo una deuda de 15,000 pesos. Y esa deuda la voy a dividir entre la cantidad de pagos que quiero cancelar. Entonces eso va a ser 15,000 dividido entre 6. Entonces cada periodo tiene que amortizar 2,500 pesos. Entonces empezamos con el periodo 0, 1 y así sucesivamente. Y vamos a tener hasta el periodo 6. El pago todavía no sabemos de cuánto es. Sabemos que el saldo insoluto, entonces mi tabla ya la voy a dibujar. Vamos a dibujar la tabla. Mi saldo es de 15,000 pesos, ¿no? Mis 15,000 pesos. Esa es la deuda. Ahora, quiero que las amortizaciones sean igualitas. Entonces, en ese caso, mis amortizaciones van a ser de 2,500. ¿De dónde salieron? De dividir 15,000 entre 6. Entonces, aquí 2,500 es lo que voy a amortizar. Y si yo copio esto hacia abajo, al final voy a estar cancelando lo que me he prestado, ¿no? En realidad, esta columna tiene que llegar a... hemos sumado más. Ese es el total.
Entonces ahora ya tengo esa parte de mi tabla armada. Entonces ahora voy a calcular los intereses sobre saldos. Puedo calcular el interés sobre saldo, ¿no es cierto? O mis saldos pueden ir variando, igualito van a ir variando en 2.500. Entonces, pero vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, ¿cuánto sería mi interés? Mi interés sería los 15.000 multiplicados por el 1%, ¿no? Entonces, igual que hemos hecho antes, 150. ¿Para cuánto sería mi pago? Mi pago sería la suma de la amortización más el interés. Ahora ya mis pagos no son iguales, ¿no? Pago de 2.500 más 250. El saldo para el siguiente periodo va a ser los 15.000 menos la amortización que hemos estado haciendo. O sea que los intereses para el siguiente periodo van a ser el saldo del periodo anterior multiplicado por la tasa de interés. Entonces, ahora, ¿cuánto es mi pago? Mi pago va a ser la suma de la amortización más los intereses. Ahora, calculo mi saldo insoluto para el siguiente periodo. Mis saldos insolutos siempre van a ir decreciendo de manera constante en 2.500, ¿no? Entonces esto menos esto, siempre va a ser eso. Puedo calcular toda esta columnita antes, al principio, ya se puede calcular porque todas mis... Y aquí no, tiene que ver esto. Entonces, si yo estoy amortizando de manera constante, entonces mi saldo para el siguiente periodo va a ser el saldo del periodo anterior menos 2.500, menos 2.500, menos 2.500. Esta columna se la puede calcular con anticipación. Ahora, los intereses sobre saldos. Entonces, saldo del periodo anterior multiplicado por 0,01. Otra vez. Saldo del periodo anterior multiplicado por 0,01. Puedo hacer para toditos, ¿no? Saldo del periodo anterior por 0,01. Y saldo del periodo anterior por 0,01. Ya, hemos calculado esas columnas. ¿Para cuánto sería mi pago? Solo sería la suma de la amortización, que es constante, más los intereses. Ahí. Cualquier cosa ahí. Amortización más los intereses. Va a ser la amortización más los intereses. Va a ser la amortización más los intereses. Y aquí va a ser la amortización más los intereses. Entonces las voy a dejar hasta ahí, chicos. Mis intereses no quieren ir hasta esto. B4 más D54 más C54 está perfecto ahí. Y entonces ahora mis pagos han sido distintos y lo que es igual son las amortizaciones. Entonces aquí voy a quedar tarea revisar los ejercicios de Portus-Lincoln y resolverlos. A ver, les voy a mostrar los ejercicios de Portus-Lincoln. Ahí están. Portus-Lincoln. Entonces ahí cálculo de los valores de las amortizaciones. Si se trata de pago igual, entonces la fórmula es la de las anualidades cuando no se conoce el pago periódico. Aquí en este otro está igual. Vayan revisando, vayan haciendo los ejercicios. En la plataforma también tenemos. Ahora, lo que quiero que investiguen por su cuenta es cómo se calcula el saldo insoluto en el primer tipo de tabla. Calcúlenme el saldo insoluto en el primer tipo de tabla, ¿ya? Y vamos a quedar aquí. Me calculan el saldo insoluto, quiero que sepan, entiendan cómo se calcula el saldo insoluto. Revisen este libro y también el de Alfredo Díaz Mata. Cualquiera de los dos les va a dar pautas para que puedan
para que puedan calcular. El saldo insoluto conocido, ¿cuánto es mi saldo insoluto después del pago número 40? ¿Cuál es mi saldo insoluto después del pago número 80? O sea que esto es válido cuando se tiene 6 datos. Hacer una tabla es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si mis datos son 100 y no voy a hacer una tabla para 100, especialmente si la tengo que hacer manualmente? Entonces, me revisan y la siguiente clase continuamos el lunes. Sí, Lice, tómase un descanso. Sí, Lice, tómase un descanso. Sé cómo se siente. Sí, chicos, lo siento mucho. Voy a... Lice, no se preocupen, nosotros vamos a revisar los libros Ya, y vamos a estudiar más. ya, está bien, chicos. Tenga un descanso, licenciada. Nos vemos hasta el lunes. Hasta el lunes, chicos, hasta el lunes. Saludos, licenciada. Hasta luego, licenciada. Se cuida. licenciada. Hasta luego. Se cuida. Hasta luego, dice. Hasta luego, chicos, hasta luego. Hasta luego, Lice. ¡Fuerza, Lice! Gracias, chicos, gracias. Ojalá se mejore pronto, Alicia. Hasta luego.